Vení. Dos personas. Vos que estuviste en San... Sí, bueno, se suponía que haber dos expositores. Sí, dos expositores que estuviste en Santa Fe. No, pero no escuchándola a ella. Yo diría que cuál es el objetivo de esta convocatoria. Antes que no hable ella. Sí, un comentario superficial, sí. Lo que pasa que Paula sabe, y ella también, el proyecto original es mucho más ambicioso que... Bueno, también. Pero bueno, la ambición no es mala en esto. Lo que tiene es... ¿Qué? Yo voy a hacer la presentación. Después, ¿por qué? Porque dijimos que entendí que te diga algo de lo que él viene a Santa Fe, de tu exposición, y después le hablamos, porque si no somos dos coordinadores y un expositor. Sí, creo que falta una coordinadora. Claro, claro. Dale, gracias. Está bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir a esta RCIT a esta altura del año, que es de tremenda importancia el tema. Ojalá hubiéramos tenido mayor convocatoria. Se nos ocurrió con Martín hacer esta convocatoria, esta reunión científica y técnica, porque desde que tomamos conocimiento que en el marco de Justicia 2020, que de paso les decimos los que quieran participar, es un programa que está abierto a toda la comunidad, el cual nosotros desde el Consejo y yo además también desde Federación participamos y nos enteramos que había sido nombrada la doctora Paula Zabalegui, directora nacional del Registro de Sociedades, Concursos y Quiebras, y desde ese entonces hemos participado en reuniones en el Ministerio de Justicia. Se viene a reglamentar el famoso artículo 295 de la 24522, 23 años después del dictado. Y desde ese momento tomamos contacto con la doctora, en permanente colaboración desde nuestra visión de síndicos. Por eso la importancia de esta charla era que ustedes, además de incorporar lo que ella les va a contar, puedan hacer desde la práctica o las consultas que necesiten o los aportes, que es lo que incluso hicimos con Martín. Y bueno, la invitamos y ella accedió amablemente. Ella dio una charla en el reciente Congreso Nacional de Derecho Concursal de Santa Fe, y desde la comisión se nos ocurrió, Martín pudo estar presente en esa charla, y se nos ocurrió que estamos acostumbrados a la información los síndicos permanentemente, porque somos agentes de información para la FIP y para distintos organismos recaudadores, porque los juzgados nos piden información, porque hacemos oficios, porque tenemos contactos con registros, y a la larga queremos que todo esto algún día pueda llegar a estar en un mismo sistema y que uno pudiera apretar un botón y anotar inhibiciones, obtener información de la parte de sociedades, facilitar el acceso a información para acciones de recomposición patrimonial. Bueno, este es un puntapié, que es lo que nos viene a contar la doctora, a quien le agradecemos. Y bueno, y le voy a dar primero la palabra a Martín antes de escuchar la exposición. Bueno, voy a ser breve. Intentar ser breve. La verdad que todavía los principales actores de todo este proceso de creación del registro, y la excluyo a Paula, que sé la impronta que le está dando este registro, que es verdaderamente importante y está haciendo un esfuerzo que va más allá de lo que ella previó y le habrán dicho en su momento. La importancia de este registro es fundamental, porque más allá de lo que se está trabajando, que es evitar las homonimias y el forum shopping, en todo lo que hace a concursos, nuestro país tiene una falencia gigante en lo que es estadística de concursos. No sabemos bien cuántas empresas se concursan, cuántas empresas quiebran, cuántas personas quiebran, cuántas personas se concursan. Verdaderamente no lo sabemos. Diseñar políticas de Estado que tiendan a perdurar, porque para eso son políticas de Estado, sin la información, nos lleva, como siempre nos llevó, a un callejón sin salida, y en definitiva cualquier tipo de política de Estado, entre comillas, termina siendo una mera expresión política del gobierno de turno. Y ya lo vimos. Vimos que un gobierno hablaba de la crisis de tal sector e incorporaba una norma específica.
Lo mismo pasó en el año 2002 respecto de la cantidad, y verdaderamente no sabemos ni cantidad ni calidad, como tampoco sabemos los niveles de recupero. Pero bueno, obviamente yo soy muy ambicioso en eso, porque trabajo en eso, y de hecho creo que para ver hacia dónde va el derecho concursal y hacia dónde tiene que ir el derecho concursal en nuestro país, es una herramienta indispensable. Celebro que Paula Zabalegui sea la directora nacional, porque la verdad en el poco tiempo que está en el cargo demostró, se sonríe, pero es verdad, una potencia para ejercer, porque hay verdaderamente muchas vallas que vencer, muchas resistencias, y quedan evidentes esas resistencias cuando uno va por distintas jurisdicciones y ve las trabas que hay. Por eso, la verdad no quiero robarle tiempo al registro, pero creo que es algo que tenemos que aprovechar y tratar de impulsar dentro de nuestra actuación, obtener la venia de todos los que somos los actores de esta temática y tratar de sacar adelante esto, porque si no colaboramos va a ser difícil que en una persona pueda recaer toda la responsabilidad. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias a los que me presentaron y que me permitieron participar y difundir la tarea que estamos haciendo desde este registro. Este registro es el viejo registro que preveía la ley de concursos y quiebras en los artículos 295 y 296, que nunca había sido reglamentado y especialmente no había sido alojado como programa dentro de ningún área de gobierno. Este año, con el decreto 27, que luego se transformó en la ley 27444, vimos la oportunidad de introducir el tema del registro, y este registro está creado en el ámbito del Ministerio de Justicia y, por una decisión administrativa, está alojado en la dirección, que está a mi cargo a partir de julio de este año. Desde el momento de la creación, hay una de las particularidades de, este registro entra dentro de lo que el cambio de paradigma que está intentando realizar el gobierno de, el desafío de tener todo desburocratizado, despapelizado y digitalizado. Entonces, el sistema estaba para ser provisto por el Ministerio de la Modernización, tiene cierta complejidad porque interactúa con jueces y, el proyecto original que habíamos estado trabajando requería, de otorgamiento de usuario TAD con clave fiscal nivel 3, una cuestión que se vio un poquito ambiciosa. Entonces dijimos, bueno, a ver, nuestro desafío es intentar comenzar con esto y, trabajarlo y el día de mañana darle más escala. Otro de los desafíos que tenemos es que este es un registro provisto por el Poder Ejecutivo, pero que debe ser nutrido y utilizado, los usuarios son los jueces. Entonces, esa interfaz requiere de, una implementación y una comunicación activa desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Gracias a Marcelo y a Martín, pude empezar a tener muchas reuniones con jueces, en materia concursal, y no solo de la capital federal, sino también de las provincias en un congreso que hubo recientemente en Santa Fe. La primera sensación que, uno tiene es los jueces están esperando esto y están dispuestos a cargar. Y nosotros lo que estamos previendo es un esquema en el que al principio, lo que se va a hacer es en la oportunidad donde se, abre un concurso, se decreta una quiebra, dentro de la cantidad de comunicaciones que hay, de medidas que disponen los jueces, que se prevea la comunicación a este registro de concursos y quiebras, que al principio va a ser llevado, en base de acuerdo a cada jurisdicción como lo pueda viabilizar. Vamos a admitir en soporte papel, en envío por mail o, oficios electrónicos, como por ejemplo el caso de la Corte, que nos ha ofrecido colaborar diseñando para que se cree un evento en la carpeta de cada juez, cuando abre un concurso de una quiebra, le llame a este concurso y cargue algunos datos. Acá la clave, y por lo que consideramos empezar, aunque no tenemos el esquema, el sistema informático ideal como lo habíamos planeado, es porque queremos empezar a instalar que
la base de datos tiene que ser en base al quit. Algunas jurisdicciones tienen la prudencia de, digamos, cada vez que tienen un pedido de quiebra, el propio concurso no tanto, pero, digamos, en los pedidos de quiebra, chequear este dato como forma de evitar, digamos, que si digamos, los nombres de las sociedades muchas veces se repiten en las provincias. Tengo un antecedente que me dieron una vez de, por ejemplo, una sociedad que se llama El Lucero Sociedad Anónima, está registrada bien en 10 provincias. Obviamente son 10 quits distintos, pero, digamos, por eso creemos que es clave que la comunicación que va a venir, lo primero que va a identificar es con el quit. Después la denominación, va a estar el dato del síndico que esté designado, y después se va a dar la fecha de la apertura del concurso o del decreto de quiebra, y también se va a comunicar la conclusión, que es un dato también muy útil para, digamos, las distintas jurisdicciones. En una siguiente etapa, que no es la inicial, van a entrar también toda la información de los pedidos de quiebra. Quiero aclarar que inicialmente no está previsto que esto derogue los registros de juicios universales, porque, digamos, hay algunas cuestiones legales y, digamos, todos estos registros de juicios universales son competencias de las provincias a nivel local, con lo cual este registro en algún momento o en un momento inicial puede ser que replique los datos. El día de mañana probablemente vaya a digamos, a la supresión de los registros de juicios universales locales por un único registro que sea el Nacional de Concursos y Quiebras. Y en una etapa posterior, y como parte de estas ambiciones que me transmiten sus colegas, es que está previsto que también sea una base que dispare y interopere con los registros de propiedad inmueble y automotor que están también en el ámbito del Ministerio de Justicia. Para eso, digamos, también tenemos que esperar un poco, porque todo eso, digamos, el resto de los registros del Ministerio de Justicia también están pasando por un proceso de modernización, de manera que el dato esté viable, y entonces están trabajando, digamos, desde una plataforma que se llama Interoperar, para que todos, digamos, puedan impactar ante determinados sucesos, como es el concurso o la quiebra, esas voces disparen comunicaciones de forma automática. Pero esa plataforma, digamos, no está prevista ni para el año que viene. Está en vías de desarrollo, me consta, sé por otras áreas del Ministerio de Justicia que están todos trabajando, pero aparentemente esa parte, digamos, va a demorar un poco más. Lo que sí dijimos es, queremos comenzar con un registro, queremos empezar a instalar el hecho de que los jueces se acostumbren a trabajar con el quit como forma de comunicación, no solo al registro de concursos y quiebras, sino que se instale esta costumbre de, inclusive a los registros de propiedad inmueble, al automotor y a todos los demás, migraciones y demás, para que, y digamos también lo que es cuando hacen las consultas en los distintos organismos registrales de las sociedades, para evitar este tema de las homonimias y, digamos, también detectar a tiempo cualquier, digamos, problema que se pudiera causar por identidad de nombres entre distintas jurisdicciones y, digamos, evitar con esto, digamos, que dos procesos en paralelo estén tramitando digamos, de un lado, digamos, por ejemplo, en capital o en provincia, que es donde se ha detectado muchísimo de estos casos. Así que, bueno, eso es un poco lo que tenemos en este momento. El plan, digamos, es un poco menos ambicioso que lo que nos habíamos propuesto, pero creemos que tenemos que aceptar el desafío. Es una oportunidad de comenzar a instalar el tema y, digamos, todo lo que se va a llevar inicialmente está hecho en una escala y en un tipo de planilla que es la que después, cuando tengamos el sistema informático correspondiente, permita, digamos, llevarlo a una, digamos, una comunicación directa de los jueces con el registro sin intervención de personal de carga, y a la vez que también permita incluir a los pedidos de quiebra, que es algo que las jurisdicciones piden, pero, digamos, en este momento llevaría demasiado volumen. Y en una tercera etapa, ir a la intercomunicación de todo lo que sean las comunicaciones de, digamos, inhibiciones o restricciones de salidas del país y todo, porque comuniquen. Porque, por ejemplo, con migraciones sabemos que también, digamos, está entrando en la plataforma Interoperar. Es decir, sabemos que todas las áreas que tocan los concursos están hoy siendo, si quieren, modernizadas y, digamos, están trabajando para que
la información esté en línea. Así que bueno, eso es lo que tenemos por ahora, y el desafío para ustedes, digamos, Marcelo y Martín todo el tiempo me están acercando ideas desde la parte de la práctica y toda la información con la que cuentan los síndicos y, digamos, el trabajo que hacen. Digamos, yo estoy tratando de conseguir para este registro también que la FIP me viabilice el formulario que ustedes cargan, el 735, y la información. Por el momento he recibido un no, pero sigo insistiendo y aparentemente, digamos, estoy chequeando que sí, que podría ser, tendrían que desarrollarme un servicio, pero, digamos, si esto estuviera disponible, sería una herramienta útil, especialmente en aquellas jurisdicciones en que los jueces pudieran no querer colaborar, pero que los síndicos sabemos que sí cargan. Entonces, como una forma de tener más datos, que no solo es para el efecto estadístico, sino es para el uso, para una mejor administración de justicia. Así que bueno, no sé si tienen preguntas, yo invito a digamos, cualquier pregunta que pudieran tener. Sí, Juan. Ahí va Juan, ahí va Juan. Gracias. No es precisamente una pregunta, sino una colaboración a lo que usted acaba de señalar. Usted dijo que los jueces comuniquen en el momento que abren el concurso todos los datos del concurso y del síndico. Creo que ahí habría que ajustar algo, porque el síndico puede que esté designado en el auto de apertura o a los 3 días, pero que no acepte el cargo o cualquier circunstancia. Quizás sería más conveniente que reciban la información de la aceptación del cargo por el que definitivamente actúe como síndico y no como el primero designado. Otro comentario es con relación a la identificación a través de la CUIT en los registros. La CUIT no sé cuántos años hace que se creó, 20 años, 22 años más o menos, pero me ha ocurrido de concursos muy viejos en que hay que hacer las reinscripciones y no existen quits. Entonces no va a ir el síndico, yo creo que es imposible que un síndico pueda inscribir a una empresa que quebró hace 20 años. En esos casos, no sé, se buscará alguna alternativa. En el caso de las personas humanas sí está la alternativa por el número de su matrícula individual o, en el caso de extranjeros, de su cédula de identidad. Otro comentario es con relación lo último que comentó ¿El 735? ¿Del 735? El 735, exactamente. El problema que tenemos los síndicos y que se traduce en la aplicación que se podría hacer en el registro de concursos es que la FIP desde hace años no le funciona adecuadamente el mecanismo de subida de los 735. Yo una vez estuve ahí en Carlos Pellegrini 53 hablando con la gente que maneja el formulario y dicen que hay que entrar que hay que entrar con el aplicativo, el de la E, ¿cómo se llama? Con el Explorer y no con el Google. Entonces, la solución alternativa es que va el síndico, imprime el formulario y lo lleva con una nota diciéndole, mire señores, yo no puedo subir el formulario. ¿Qué hace la FIP con eso? Es decir, lo circula a la parte de los abogados que tienen a su cargo la verificación, como en soporte papel, en el mismo soporte papel que le mandó el síndico, o lo procesa. Ese es un dato que habría usted o digamos el área que esté trabajando en esto, averiguar qué pasa con ese formulario, porque si no lo procesa estamos perdidos. Bueno, eso. Desde ya le agradezco mucho el tema. Voy a empezar por el final. El 735 es efectivamente lo que usted dice. Me dijeron, sabemos que lo cargan, lo tenemos por recibido, no tenemos el dato exportable. Ellos manejan esa terminología. ¿Exportable qué quiere decir? Compartible.
De todas maneras, estuve el otro día, digamos, en otra reunión del Registro Nacional de Sociedades, un congreso de organismos registrales, y, digamos, ahí comentaron que, digamos, este dato, porque vino gente de la FIP a hacer la presentación, y era concretamente una presentación del trámite de SAS, de Sociedades Anónimas Simplificadas, y ahí indicó que el web service por el que entra, digamos, el pedido, la solicitud de inscripción, no solo impacta en AFIP, sino que también en el sector de la AFIP que lleva el registro de concursos y quiebras. Entonces yo tomé nota y, digamos, estoy haciendo seguimiento porque a veces contestan que no lo tienen, pero una cosa es que no lo tengan y otra es si se trata solo de que lo disponibilicen a través de un web service. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Si es real que en muchísimos casos entra en formato papel y se tiene que tener por cumplido porque el sistema no funciona, va a ser real que no me van a poder compartir el dato, pero si solo fuese que no están desarrollando el web service, lo quiero saber porque en ese caso sí está la instrucción de que me lo disponibilicen, porque sería una asistencia muy importante, especialmente en aquellas jurisdicciones donde los síndicos son responsables, pero algunos jueces no colaboran, porque también construiría base, porque al ser un dato informado por la FIP, pero por los síndicos que acceden con un determinado nivel de clave fiscal, podemos tomar el dato, si bien como informado, pero como una presunción bastante cierta. Y lo podríamos informar con esa característica, que no es un dato confirmado por un juez o un registro de juicios universales, que es informado por la FIP, pero está en base a una declaración jurada que tiene las características de seguridad, para que los jueces eventualmente puedan hacer las confirmaciones que necesitaran con un juez de otra jurisdicción. Después, en cuanto al el dato que me dice de los registros de propiedad inmueble, es correcto. Todo lo que es informatización y base de datos en base a QUIT, digamos, todos los esfuerzos se están haciendo un poco hacia adelante y no sé si están llegando a 20 años atrás, con lo cual en algún caso puede quedar que sea dificultoso hacer las averiguaciones. Si creemos que, digamos, tenemos que comenzar y con lo que tengamos vamos a trabajar, pero la idea de todos estos registros y todo el plan de digitalización del gobierno es no tanto manejar el stock, sino el flujo a futuro. O sea que ese tema le tengo que decir que no sé hasta qué punto es solucionable. Todo va a depender de, digamos, desde cuándo el registro de propiedad inmueble de cada localidad haya comenzado a registrar ese dato dentro de lo que es el folio real o la planilla partida o la forma de denominación de la registración de ese inmueble. En automotor sí está mucho más sofisticada, hace mucho que tienen este dato y además, bueno, por la propia antigüedad de los automotores es más fácil que estén con este dato. Sí sabemos que ahí viene mejor, pero en otras reuniones que tuve del registro de propiedad inmueble justo había salido ese tema, de que, digamos, parte de toda esta entrada en interoperar requiere de un quit, con lo cual hay inmuebles que probablemente no entren en esa base de datos. Y el dato del síndico, te dijo. Sí. Y, digamos, en cuanto al dato del síndico, tomo su planteo. Es real lo que usted me dice. Nosotros estábamos previendo, digamos, como detalle técnico, que la comunicación el juez la hiciera cuando esto estaba firme. De todas maneras, tendría que pedir la aclaración de que la comunicación la hagan cuando el síndico aceptó el cargo. Tomo el dato de esta diferencia de tiempo para ver y para analizar cuál pudiera ser la solución, que también no haga que tengan que estar enviando muchísimos oficios, porque entonces no lo van a hacer. O sea, uno de los planes que tenemos es molestar lo menos posible para, digamos, ir a datos muy precisos y puntuales, especialmente en esta primera etapa en la que puede haber alguna dificultad tecnológica, pero bueno, digamos, eso lo tengo que analizar a ver cómo hacerlo. Lo que no quiero es que estén necesitando comunicar varios eventos. El programa, que lo que estábamos haciendo era que se generara un disparador. De todas maneras, tengo que ver hasta qué punto, con alguna herramienta tecnológica, eso puede entrar más tarde y continuar nutriendo la base. Me lo quedo para... Y le agradezco la aclaración. Bien. Es decir,
no solamente está el aspecto de la designación, sino su permanencia en el cargo durante el trámite del proceso. Y mientras usted hablaba, advertí que existe otro tema con la quit. La quit, cuando un contribuyente no cumple regularmente con sus obligaciones tributarias, puede llegar a ser suspendida por el órgano fiscal. Entonces, puede ocurrir, no digo que ocurra frecuentemente, pero en particular en el caso de las quiebras, que cuando hay que hacer el formulario de comunicación a la AFIP, no se tiene la posibilidad de consultar vía Internet la corrección de la quit y el nombre del, en ese caso, fallido. No sé si soy claro. Sí, porque de hecho están, digamos, por otras consultas que he tenido, ellos tienen 2 web service. Uno que está disponible al público en general, que es el de la página AFIP, que es el web service, no sé si es el 4 o el 5. Y después tienen uno que es el que me ofrecieron para el registro, en el que tienen también las inactivas. Esa es información restringida, solo lo dan a organismos públicos, pero en este caso me lo estarían dando. Con lo cual, digamos, eso sería también una base de chequeo. Sí, digamos, no lo ve un particular porque de hecho está restringido. Es decir, hay que gestionar un pedido de autorización y sí, la base que se ve desde la página de AFIP solo es de las activas. Con lo cual, para chequear, digamos, desde el particular que está iniciando el pedido de quiebra y tener certeza del quit al que le está pidiendo la quiebra, es un tema eso. Y hay, digamos, muchos casos que no por una situación falencial, pero entran en algún tipo de irregularidad y no están, la información no está disponible. Pero bueno, digamos, eso no tengo cómo solucionarlo desde el registro de concursos y quiebras. Sí, digamos, es información que vamos a tener disponible y tendremos que ver el día de mañana si son muchos estos casos, si es un servicio que podemos dar a los jueces o a los particulares. Digamos, pero sí es correcto lo que usted dice. Es decir, en algunos casos va a ser muy difícil de tener la certeza al menos oficial. Una cosita, que ahora quiero la palabra a Martín, a raíz de lo que te dijo Juan. Quizás en vez de fraccionar y decir cuando el juez abre el concurso decreta la quiebra cierta información y cuando el síndico acepta el cargo la restante, quizás sería conveniente. Siempre los juzgados esperan a que el síndico acepte el cargo urgente para publicar edictos, porque ese dato va en el edicto. Bueno. Y a veces pasa que como el edicto en el concurso lo publica el concursado, corre con los plazos porque se lo pueden tener por desistido, pero a veces en las quiebras los juzgados se olvidan y el síndico le advierte y reprograman fechas. Entonces quizás sería bueno cuando el síndico acepte el cargo o estén publicados los edictos, recién ahí mandar esa información. No lo fracciones. Está muy, la verdad me resulta interesante. Lo que te dijo Juan, lo voy a ver. Nosotros nos gusta plantear todas las cuestiones y a veces de laboratorio. Lo que te dijo Juan, es raro que un síndico no acepte el cargo porque lo remueven y pierde todo. Pero a veces se dan situaciones de que es una quiebra indirecta, que designan al mismo. O sea, a veces hay algún planteo procesal del síndico. Entonces sería bueno, a raíz de lo que él te dice, que sí, que él te haya aceptado el cargo. Y ahí cuando te acepta el cargo, manda a publicar todo. No, también se podría generar, digamos, que cuando mandan a publicar edictos, ordenen, digamos, esta inscripción. Claro. Digo, es decir, lo que estamos tratando, uno de los objetivos que tenemos es, digamos, buscar un poco simplificar y reducir la cantidad de comunicaciones para lograr que, digamos, haya menos rechazo a esto. Es decir, no queremos que esto constituya una excesiva carga, más allá de meter en un clic lo que en realidad están comunicando en otros lados. La información que estamos pidiendo, salvo el quit, que en los edictos no es obligatoria, todo el resto se vuelca en el edicto y de hecho... Es obligatorio en los edictos. Lo que pasa es que es una resolución de AFIP 1975 del 2005, pero lo cumple el que quiere, porque no lo dice la ley, pero generalmente creo que los juzgados lo cumplen todos. Sí, digamos, también tendría que pensar que, digamos, nosotros vamos a delimitar los campos, pero, digamos, también, a ver, se puede analizar la alternativa de que nos comuniquen el edicto, porque no estamos poniendo más que el edicto. La única cosa que sí, digamos, sabemos que son al menos 2 notificaciones que la vida de cualquier expediente va a tener, es que también tienen que comunicar la conclusión. Y no en todas las jurisdicciones se comunica la conclusión del proceso concursal, con lo cual de ahí también creemos que, digamos, estamos teniendo un plus de información para el resto
digamos, de los jueces que no la tengan por su propia Cámara. Sí, ahí lo de la conclusión para mí es nuevo, no lo habíamos hablado, creo. Las veces que te vino, o se me pasó a mí, o no lo habíamos hablado, y me parece sumamente interesante esto de la conclusión, más allá que parece secundario al lado de la creación. La conclusión tiene algunas particularidades que no hay que desatenderlas, que hay distintos métodos conclusivos de la quiebra. Estamos hablando siempre de la quiebra cuando hablamos de conclusión. Dos temas. Primero, lo que quiero saber es si el registro, tenés pensado cuando hablas de conclusión lo que hace a concurso preventivo, porque también el registro de concurso preventivo es homologación y cumplimiento, si eso está dentro de lo que vendría a ser el globo que sería conclusión, dentro de la etapa preventiva, que es importante para la vida propia de la empresa, porque este va a ser un registro público, cualquiera va a entrar y va a decir, no, está en concurso, no, pero mire, está cumplido. Ese es un tema. Y el otro tema que también creo, y por eso me dijiste el tema y me hizo como un disparador, así el tema de la conclusión, la quiebra hay distintas formas conclusivas. Es muy distinta una conclusión que viene a raíz de una clausura por falta de activo, que 2 años no se reabrió, entonces se concluye la quiebra, con lo cual hay distintas teorías. Incluso yo discutí con Marcelo alguna vez si se levantaban las inhibiciones, si no se levantaban, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo puede ser el avenimiento, que es otro método conclusivo? Si está previsto que un botón, una llamada de qué forma fue la conclusión, porque es bastante distinta, y qué pasa con el concurso preventivo, en el caso del proceso. Porque me quedó el disparador ese como, claro, porque ¿cómo salís del registro? Bien, respecto de vamos primero concurso preventivo. Hoy en día, digamos, especialmente en los APES y en muchos concursos, cada vez más se toma la modalidad de declarar. Es un tema que depende un poco de cada juez. ¿Cuándo declara cumplido un concurso? ¿Qué es? ¿Con el pago final o cuando te di pagarés a 10 años y lo declaran cumplido? Hay jueces que declaran cumplimiento con la entrega de documentos y en realidad técnicamente no está terminado. Pero nosotros como registro entendemos, o sea, por lo que fuimos analizando y todo, que no nos corresponde analizar y hacer distingos donde los jueces no los hagan. Donde un juez, por artículo 59, declare concluido un concurso, nosotros lo vamos a registrar como concluido. Porque si no estaríamos, como es un registro del Poder Ejecutivo, entendemos que tenemos que limitarnos a una función de información para no equivocarnos y no entrometernos en otro poder del Estado. Después, respecto de las quiebras, yo no tendría problema en poner distintos indicadores, porque en realidad, digamos, la planilla, digamos, podemos hacer un esquema donde se pusiera un desplegable. En esta primera etapa estábamos tomando la conclusión de la quiebra por cualquier modo que fuera como también una forma, digamos, en el entendimiento que dispara ciertos plazos y para, digamos, independientemente de la causa, que por ahí algún día desde el punto de vista estadístico es interesante ver si terminaron por avenimiento o por falta de activo. Digamos, está claro que son, digamos, dos situaciones distintas desde la economía. Pero la verdad que, digamos, lo pienso, o sea, tengo mi duda de si el dato para otros jueces, nosotros lo pensamos más como una forma de habilitar los plazos para una nueva presentación, no lo pensamos tanto desde un punto de vista estadístico. Yo creo que estadísticamente sí es información que puede ser útil cuál es la causa. Desde el punto de vista puramente registral es, esta persona, digamos, está en condiciones de solicitar una nueva quiebra, está en condiciones de solicitar un concurso porque la quiebra anterior está cumplida. En la medida que esté terminada, nosotros la damos por terminada, porque por ahí a veces las variantes hacen que en la comunicación y en la forma de registrar, yo todo el tiempo lo estoy pensando, digamos, como lo piensa en modernización, y cuando le empezás a dar muchas opciones, el sistema empieza a fallar en general. Entonces, por eso preferimos ir hacia poco. Podría poner que dentro de la quiebra indiquen si es por avenimiento o por falta de activo, porque por lo que ustedes me refirieron hay tantas por falta de activo que quizás es una estadística interesante de obtener. En el concurso no haría el distingo, pero quedó abierta. O sea, es un expediente que en este momento está tramitando de cómo se va a hacer la comunicación, con lo cual, digamos... No, a ver, el planteo va porque, si bien teóricamente son varias, no es tan difícil
poner 3 opciones capaz. Una por pago total avenimiento, que es casi el levantamiento de la quiebra, entre comillas. Sí. Como si bien la quiebra existió, en definitiva, ese deudor fallido, en definitiva, se reincorporó exitosamente a la vida comercial porque sus acreedores o le dieron avenimiento o pagó todo, y el otro método conclusivo podría ser porque se le liquidaron los bienes o no hubo nada para liquidar y concluyó que básicamente 2 rubros distintos. Más allá que después no tenga algún efecto legal, pero estadísticamente capaz que sí es importante. Y lo del concurso, sí, es algo que hay, de hecho, dentro de nuestra jurisdicción, es verdad, hay jueces, la conclusión, la ley te lo dice, con la homologación concluye el concurso, pero bueno, después dicen, no, en realidad no concluye porque concluye cuando se paga. Claro, pero donde los jueces, es decir, eso entendemos que es jurisdicción judicial y es decisión judicial. Sí, nosotros informamos, es decir, somos, a ver, como una especie de caja boba, o sea, ¿no? Donde empezamos a tomar decisiones de si correspondía o no, nos tenemos que ir a ver el expediente y realmente creemos que estamos fuera de lo que es el objetivo. Acá es un objetivo de identificación. Y lo mismo, si hubiera cambio de síndicos en un momento posterior, nosotros creemos que al identificar por quit denominación y tener el número de juzgado, expediente, juzgado de secretaría y expediente, hay muchas más vicisitudes que van a ir cambiando durante la vida y que no las estamos registrando, pero sí creemos que estamos enviando al consultante a que pueda tener identificada la existencia de un expediente con el quit y eventualmente, tanto si el juzgado ese admite acceso remoto como si tienen que ir a ver el expediente, pero puedan noticiarse de tanto de un cambio de síndico como de cualquiera de las otras alternativas, como ser prórrogas de plazos de verificación de crédito, para presentación de propuesta y demás. Por eso no estamos tomando tampoco tantos datos de estos que consideramos móviles. Sí creemos que el síndico, en la gran mayoría de los casos, permanece y creemos que es un dato importante como una alternativa de consulta que no sea la del expediente judicial. Pero, digamos, por el momento no estamos previendo que haya nuevas comunicaciones, digamos, en caso de cambios. Con un sistema mejor va a ser más fácil, pero lo que pasa es que como esto es carga manual y requiere que el juzgado todo el tiempo esté comunicando, preferimos ir con estos pocos cambios, sabiendo que el objetivo es llegar a más campos de información, que el día de mañana, vía registro de concursos, se pueda tener disponible, digamos, las resoluciones del artículo 36, el informe del 39, es decir, que haya más datos a disposición. Ampliando un poco lo que dijo Juan Manfredi, si van a poner cambios de síndicos, te doy una idea, en un expediente muy viejo que tengo, que ya se cerró, fui el 5º síndico, o sea que los cambios de síndico pueden ser importantes. Después, en ese mismo expediente, un dato concreto, era una quiebra del año 86, había sido concurso en el año 84, el quit no existía, o sea que es otro dato. El quit debe ser del 90 en adelante, aproximadamente. Indudablemente la base de datos de la que se tome tiene que ser la de la FIP, que es la mejor que hay, porque es claro, porque es decir, aunque sea por ahí perfectible, donde lamentablemente la información que ustedes cargan no me la están queriendo disponibilizar, es la única que no se repite, al menos teóricamente, más allá de que a veces hay errores. Pero sí, porque por ejemplo, algo que me pasó, simultáneamente tengo un fallido, un quebrado, que es fallido en 2 juzgados diferentes simultáneamente con distinto apellido. Una variación muy poca del apellido, pero fue declarada la quiebra en 2 juzgados diferentes en forma casi simultánea. O sea que eso no habría problema si la forma de entrada es el quit o el DNI. Indudablemente esto fue en la década del 90 y le declararon la quiebra por nombre, no había dónde verificarlo, el apellido tenía 2 letras de variación y fue fallido tanto en el juzgado 10 como en el 22. Y después, respecto de los registros de inmuebles,
bueno, ahí hoy en día vos tenés, se inscriben los inmuebles con DNI, con CUID, pero tomamos los inmuebles muy viejos y en registros, sobre todo en los provinciales, y podemos llegar a encontrar cualquier documento. Sí, esa es una realidad. Lo que pasa es que excede un poco, es decir, el Ministerio de Justicia está trabajando en el desarrollo de un registro que se llama SINAREPI, un sistema nacional de, digamos, que no va a permitir trabar medidas cautelares, pero sí obtener información, y sí sabe que, digamos, va a haber registros más difíciles de caer dentro del radar, digamos, pero lo que pasa es que necesariamente hay que tener un criterio unívoco, y es el de la CUIT, sabiendo que en el caso de los inmuebles, no tanto en el de los autos por un tema de renovación, pero en los inmuebles hay muchos inmuebles anteriores a la época del CUIT. De todas maneras, la entrada que se está pensando para este SINAREPI va a permitir buscar por el nombre de la sociedad, si se sabe, digamos, preguntando en esa jurisdicción si ese nombre de la sociedad. Ahora, si además de todo hubiera un error en el nombre, ya va a ser indetectable. Pero no va a ser el criterio único de búsqueda. Se va a buscar por titular de dominio, de la misma manera de como se busca hoy los automotores también. Permite buscar. Lo que pasa es que el distingo, cuando te viene un nombre con un apellido muy común, en general pasa por cuál es el quit, para evitar. Cuando se pueda se va a corroborar, y si no se puede, lo hacemos informarán los inmuebles sin saber el quit a quién corresponde. Yo tengo una pregunta más, Paula. Perdón del atrevimiento. La información del registro de concursos, ¿por cuánto tiempo se va a mantener en el registro disponible? Si es que se va a mantener el histórico, por ejemplo, fecha de declaración de quiebra, fecha de conclusión, uno lo va a poder consultar 5 años después, 7 años después, 10 años después, o si va a tener un lapso temporal desde la conclusión en la cual después desaparece del registro. Es una buena pregunta. O sea, así como no tratamos con el stock todo el flujo, ¿sí? Digamos, primero, cuando lo llevemos, como lo vamos a llevar inicialmente, que es con planillas, va a estar el dato histórico, y por eso es interesante la fecha de conclusión. Nosotros vamos a informar todo, pero si está concluido, digamos, después los jueces quedan en libertad de acción de acuerdo a la ley, digamos, para considerar plazos para... Pero el registro va a estar disponible, el registro va a estar pasado disponible. 10 años desde aquel momento. Y modernización, en principio. Modernización te da y te permite, pues, una alternativa que le pedimos. Esas son las complejidades que hace que, digamos, el diseño esté un poquito demorado. Ellos me querían dar solo la base de lo actual, y yo lo que considero es que hay que tener toda la historia de un quit y que tiene que quedar. Entonces están haciendo en la aplicación, el primer dato que le va a aparecer en el registro es el dato actual, que sea la última comunicación, pero si alguna entidad después de 20 años registra 3, 4 concursos, eso va a estar disponible. Si le dieron los plazos, si fue cumpliendo, es decir, el historial va a estar disponible también. Perfecto. No vamos a ver el dato actual nada más, pero se pidió. Ahí te doy, Juan, pero le quiero hacer una consulta a raíz de algo que dijo Aníbal, que me surgió una duda. Si el juzgado no tiene conexión con AFIP, entonces el juzgado, cuando decreta una quiebra, la decreta en función de lo que denuncia el acreedor peticionante de la quiebra, y el quit que denuncia en el 3003, porque el 3003 no te lo reciben, hablando de la capital. Entonces el juzgado, los datos que figuran en el decreto de quiebra y en edicto son los denunciados por el acreedor. Más allá que puede pedir, te estoy hablando de personas físicas, no tanto jurídica, porque jurídica pedís el legajo. Y he visto y me ha pasado más de una vez que hubo un problema porque faltaba un nombre de diferencia, ¿sí? Pero que después se subsanó. O sea, se subsanó durante el proceso porque el DNI y el quit era el correcto. ¿Qué pasa si cuando a vos te denuncian y vos sí cruzás con AFIP, hay una inconsistencia entre el sujeto al que se le decretó la quiebra y la base que vos tomás de AFIP? A ver, un nombre de diferencia. ¿Se lo comunicarías a la AFIP? Si entiendo bien el supuesto. ¿Cómo sería? No, el supuesto, yo te voy a dar un ejemplo. A mí me tocó la quiebra a una persona física, sí. Que se llamaba igual que el padre. Bien. Los dos eran abogados, pero el padre estaba muerto. Entonces, cuando le piden la quiebra, ahí estaba bien el DNI, pero el nombre tenía un nombre de más. Cuando voy a subastarle la casa donde vivía la viuda,
ven que había una diferencia y meten la nulidad de todo lo actuado porque Sí. decían hay un error. Ok, cuando yo empiezo a ver, fue una conjunción de el juzgado y que yo tampoco lo había visto. Entonces, cuando hago el descargo, el juzgado lo que dice es, gracias a que el DNI era indubitable que la persona era esta, lo que hizo fue, como no hay plazo para subsanar un error, subsanó el error en el decreto de quiebra, me mandó a reinscribir la inhibición que estaba bien inscripta con ese quit, pero que a todos los registros le dijo, mira, el nombre correcto es este, y le rechazó el planteo de nulidad. Pero, te pregunto, si en este supuesto que yo te digo a vos, había un nombre de diferencia, ¿sí? Si este supuesto yo te digo a vos, lo recibís vos por base de AFIP te va a decir, no, acá hay una inconsistencia del nombre. Vos le tendrías que decir al juzgado, señor juez, con este quit me aparece este nombre, no el que usted, a quien usted le decretó la quiebra. Eso puede ser. Lo que pasa es que también lo que estamos instalando es como, no lo estamos diciendo tan claramente, pero como una responsabilidad de los jueces de también verificar que cuando el acreedor peticionante pide la quiebra y denuncia un quit, haya algún tipo de responsabilidad. Bueno, Digamos, hay un fallo histórico que llegó a la Corte donde a una persona se le decretó mal la quiebra y se enteró cruzando a Chile por Mendoza y cuando se investiga todo, a uno de los jueces lo responsabilizaron y lo condenaron. Está bien, pero digo, hoy por hoy vos no tenés una herramienta, no tienen acceso a la FIP para esto. No, de Lo todas juzgó. maneras, cuando íbamos con el registro que los jueces entraban o los peticionantes entraban por sistema TAD, el problema para llamar a los servicios más de la fácil. FIP es cuando uno entra, digamos, con su nivel característico y denuncia un dato, es decir, cuando uno, si es el propio concurso, el apoderado o el responsable de la clave fiscal, entra y tiene que entrar con su propio... Lo mismo cuando es su propia quiebra. Vimos con AFIP que esa forma, la AFIP a lo sumo te puede decir de todos los nombres cuáles son los posibles quits. En el caso que pudiera haber, no sé, algún nombre como, no sé, por decir Ariel García, que pudiera haber varios. Te puede decir todos los quits que hay. No hay sistemas, porque lo averigué por otro registro, que detecten probabilidad. Pues yo decía, si te meten, digamos, si nosotros conectamos con la FIP con un nombre, pero también con un domicilio, me dice, para eso acepto la búsqueda en Quito Online, pero nosotros no te damos ese servicio de una manera certera. Digamos, la respuesta es que no me lo podían dar. Entonces, en pedidos de quiebra, aun cuando estábamos en el mejor de los sistemas, cuando vayamos a una versión mejor, no exime de que haya algún tipo de corroboración de cuando que el acreedor tenga algún tipo de responsabilidad cuando está diciendo yo demando a esta otra persona y esta persona tiene tal quit. Bueno, a raíz de esto que decís, me tocó la quiebra de una fallida, que el apellido era Usni, no era tan común, y aparecieron 3 Usni, el acreedor denunciaba, es esta, domicilio acá, venía y decía yo no soy, hasta que terminaron quebrando una que yo nunca encontré, que supongamos que haya sido esa. Pero... Hoy en día lo que nosotros también contar veíamos sería es distinto. Lo que pasa es que ahí la responsabilidad también es del acreedor que pide la quiebra. por ¿no? supuesto, y eso es lo que, digamos, en una etapa se busca, que el acreedor, cuando pide una quiebra, también haya por ejemplo, si es un banco, el banco siempre tiene el quit. Sí. Documentos comerciales. Hoy todo el mundo, digamos, desde la emisión de Está la bien, factura... pero los juzgados, es decir, yo te cuento por algo, ahí los juzgados ni en siquiera tienen el- acceso a Internet. O sea, los juzgados no tienen acceso a Internet externo. Si el empleado que despacha quisiera meterse en Quito Online, no lo puede hacer, porque lo tienen vedado eso. Entonces, a lo que voy es, el juzgado le va a decretar la quiebra, ¿qué medida previa puede pedir para saber? Un oficio a la FIP, si quisiera pedirlo. Si Un hubiese- oficio a la FIP para decirle, dígame si el quit que acá está denunciado, o ordenarle al acreedor como medida previa, Yo que no está entiendo- contemplado por la ley. Claro, Marcelo, pero no Sí. sé cómo solucionarlo si, No, si te la pregunté. FIP te... No. Te digo a vos, como vos vas a salir, como ahora decís que no, si fuera con TAD sería más fácil, porque ya ahí es el acreedor que pide la quiebra el que lo carga y el que denuncia. Pero lo que estimamos es que, digamos, el mundo es bastante eficiente y en general, si yo me voy a presentar y denuncio un quit, tanto en quiebra como en concurso, y denuncio mi propio quit, No, el propio es distinto, porque Por es eso. tuyo. Eso- El problema es cuando son los aún pedidos- y con sistema TAD era casi como indubitable. Ahora, el problema es cuando lo pedís a Sí, terceros. así es. Aún en TAD me dicen, no tengo forma, porque yo le decía, debe haber algún algoritmo de posibilidades, o que si Ah. se te despliegan, dice, no lo tenemos. No. Entonces, No, está bien, o sea, pero te tengo que ahí- decir que... Pero si fuera con TAD, ya es responsabilidad del acreedor que lo pide. Yo te digo, hoy, en el esquema actual, si vos no salís con TAD, si vas a salir con que una vez que el juez le decretó la quiebra, te comunique, yo te pregunto, el juez te lo comunica a vos, te dice, fulano de tal, quit tal. Vos sí tenés acceso a la base de AFIP.
vas a tener acceso a la base de FIP. Sí, digamos, Cuando vos cargues el cuando quit, me la den. y Sí. perfecto, pero Sí. cuando vos cargues el quit entre los datos y veas que hay un nombre de diferencia, ¿qué haces? Es que, digamos, a ver, la planilla que estoy llevando inicialmente no Sí. cruza, es decir, pensá que es manual. Es manual, está bien. No va a cruzar. El día de mañana podríamos ver eso. Eso es un tema, digamos, que lo habíamos visto inclusive con la Cámara Comercial cuando se había pensado que todo el formulario de carga lo llevara el particular, porque total, entre presentarlo en papel o presentarlo en TAT, estimábamos que inclusive hasta le iba a resultar más cómodo. Habíamos hecho la consulta y sabíamos que esto era un punto flojo. La verdad, esto consiste en que el acreedor haga el pedido correctamente y tenga algún tipo de responsabilidad, como también cuando denuncias un domicilio como real y decidís digamos, continuar y te haces responsable de la demanda y de digamos, de un domicilio. En un momento decidís notificar y seguir adelante y bueno, podés tener ese riesgo. Claro. Entendemos que el particular sí está en es decir, el solicitante de quiebra de un tercero está en una posición para hacer una verificación, y también lo que nos dicen es que hoy en día, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a ir al flujo hacia futuro, hoy en día es casi imposible que no te hayan dado, primero que casi no existen personas sin quit, y en general todos estos procesos, salvo en las quiebras indirectas, por ejemplo, no sé, producto de un accidente de tránsito en el que pudieras tener una persona que tenés alguna duda de la FIP, vos generalmente, como documentación de soporte para verle a quiebra, además de tener un pagaré que por ahí no está anotado el quit, tenés una factura, tenés algo. Es muy raro que se establezca una relación comercial que hoy no tenga el quit en alguno de los elementos, con lo cual estimamos que la posibilidad es muy menor de que haya, como lamentablemente en teoría no te lo pueden cruzar y no te pueden dar ninguna certeza vía, no sé, algún sistema informático, tampoco veíamos cómo solucionarlo a través de AFIP. Es un riesgo. Eventualmente también las cámaras deberían exigir a los profesionales que piden la quiebra también algún tipo de verificación, y cuando hay alguna duda, no sé, que se hagan 2 comunicaciones, no sé, algún esquema de validación cuando hubiese una duda. Pero bueno, entendemos que es por ahí en las provincias se va a dar más. Acá en Capital y provincia de Buenos Aires hay un montón de jurisdicciones en las que, digamos, si vos vas a seguir adelante, tenés que tener alguna documentación en la que el quit salta. Más que nada porque hoy cualquiera, hasta las personas que no trabajan, tiene una cuenta bancaria y ahí sin quit es imposible. Entonces entendemos que es difícil el caso de una persona que no tuviera un quit o que fuera tan difícil de ubicar. No es una crítica, sino un aporte, y vuelvo al tema del síndico. Recién nos decía que figure el primer síndico y después, si se cambió, se verá. Y yo digo, ¿por qué tiene que estar el nombre del síndico en el registro? Porque si está el número de expediente, el año y la carátula, cualquier interesado que quiera saber quién es el síndico entra a PJN o al organismo que corresponda en jurisdicción provincial e inmediatamente tiene el dato actualizado de quién es el síndico. Porque, digamos, si no tenemos la posibilidad de tener un dato cierto y efectivo en cuanto a quién es el titular de la sindicatura, sea síndico individual o sea estudio, digamos, creo que es una falencia que habría que evitarla. Y después digo otra cosa. Tengamos presente que está el caso de la quiebra indirecta por, entre otras, incumplimiento del acuerdo preventivo o cualquiera de las causales que determina la ley. Si ese concurso preventivo tuvo acuerdo homologado, el síndico que sigue no es el del concurso, en principio. Tiene que ser un nuevo síndico sorteado para la quiebra. En cambio, si no está homologado, sí continúa el anterior. Creo que son una serie de aspectos informativos que por ahí no tienen la fluidez que debieran tener, y sería a lo mejor no bueno que el registro tenga datos no actualizados. Directamente, ¿qué pasa si se suprime quién es el síndico? Está muy bien el dato, porque una de las cosas, o sea, la reflexión y el cuestionamiento,
Una de las cosas que tomamos como base y que nos pide modernización es vayan a datos que no se desactualicen, porque el peor escenario es una base que no sea confiable. Otro de los temas que tenemos es qué pasa en el caso de que estaba caracterizado como un concurso y deviene en posterior quiebre. Estamos previendo una notificación ahí. Pero la verdad lo voy a evaluar en base a todos estos comentarios que usted me dice, porque en realidad una de las directivas que tenemos es eso, poner pocos datos pero que no cambian en el tiempo. Bien. Sí, pero perfecto. Ese es el punto de identificación. Pero el segundo objetivo que tiene este registro es constituir estadística. Entonces, digamos, si teníamos un concurso que se convirtió en quiebra, es distinto que si teníamos un concurso que pudo cumplirse o está en etapas o en vías de cumplimiento. Es decir, hay digamos, un sujeto que está intentando cumplir versus uno que se cayó. Entonces, digamos, desde ese punto de vista nos gustaría tener el dato. También creemos que no es demasiado pesado porque, digamos, no es lo común, digamos, pero sí hay muchos casos de eso. Lo estamos evaluando. El tema de los síndicos lo voy a pensar porque desde el punto de vista de la certeza del dato es fundamental, si bien por lo que me dicen, no es que es tan habitual que cambie el síndico, pero bueno, por todos los eventos que me está diciendo, la verdad que lo tendría que pensar y si hay muchas excepciones o muchas... Si la base de datos en algún caso, porque digamos, una de las cosas para calificar, digamos, esto entra dentro de las métricas del gobierno, de transparencia y de todo lo demás. Si hay muchas salvedades que hacer respecto de la veracidad de un dato, el dato deja de ser confiable y entonces no cuenta como positivo. Entonces, la verdad, pedir carga, si no lo vamos a considerar como cierto, digamos, no es útil. De todas maneras, entendíamos que era el nombre y un domicilio, que no era tan pesada la carga, pero bueno, el tema de las actualizaciones lo vamos a considerar. Gracias. Te quiero hablar una cosita más de las cosas que plantearon ellos. No sé cómo está previsto el sistema. Un mismo sujeto, a raíz de lo que dijo Aníbal antes, que él contó que había un sujeto quebrado en dos juzgados distintos. Un sujeto puede estar quebrado dos veces en un mismo juzgado. Que eso lo contemplen, no sea cuestión que cuando te viene el segundo pedido de quiebra el sistema diga no deja cargar un segundo pedido de quiebra. Perdóname. No estamos previendo ningún rechazo, es decir, no vamos a rechazar comunicaciones. Okay. Vamos a anotar todas. En ese quit, en esa base de datos, va a haber eventos. Bien. Y los eventos van a ser que en un momento se le abrió un concurso, en otro momento puede ser que se le haya decretado una quiebra, en otro momento que concluyó el proceso. Y si dentro de 5 años viene un nuevo evento y, digamos, si un juez lo autoriza y ordena una nueva comunicación, nosotros vamos reservando el histórico. Somos funcionarios de carga, nada más. Es decir, tratamos de dar datos que puedan ser útiles, pero... ¿Y cuándo tienen previsto que sea público este registro? Si es que tienen previsto que sea público, no arancelado. Por el momento se está previendo que sea, digamos, de carga y de consulta por parte de los jueces. De los jueces, sí. ¿Sí? Para abrirlo a, digamos, a la disponibilidad del público en general, digamos, tendríamos que ver, porque, digamos, en principio tienen que estar todos los datos disponibles, pero, digamos, también es una base de datos. Entonces, digamos, hay que tener un poco, por el momento no tengo la garantía informática de que si lo abro demasiado, digamos, no haya... Porque ya lo hablamos esto en reuniones de Justicia 2020, que lo importante de esto, primero para los acreedores, porque tanto vos como recién decía Juan antes, bueno, hay un número de expediente. A ustedes no los voy a invitar porque ya lo conocen, pero invito al vulgo, como a veces me ha tocado en una audiencia una jueza que le dijo a un acreedor laboral en una audiencia informativa, tiene el expediente de disponibilidad a un acreedor laboral del interior del país que tenía que... Vos entrás al expediente hoy y no sabés cómo se analiza un expediente de PJN. Entonces es más práctico que sea abierto al público, decir, che, no sé, estoy por comprar, ya esto lo hablamos, le estoy por comprar una casa a un sujeto, quiero saber, el escribano no mira eso, si está dentro del periodo de sospecha, si hay un pedido de quiebra en trámite, si está quebrado, o tengo que ir a verificar un crédito porque puede decir fácil, por el número de expediente mírelo, o vaya a mirarlo al juzgado, y quizás no tiene acceso, quizás no sabe, o quizás está en otra jurisdicción, entonces a futuro está bueno
porque no sé si lo van a arancelar, ya sé que ahora no. Por eso digo, a futuro primero se necesitan dos cosas. Primero, tomar una decisión sobre, digamos, claramente todo lo que sea entidades públicas, auxiliares de la justicia, digamos, todo eso no va a ser rentado. Esa es una de las cuestiones, pero no es solo la cuestión económica. Para poner una base de datos a disposición, hay normas sobre protección de datos personales que con un registro llevado en forma manual está muy bueno para empezar, pero es complicado. Es decir, hay una serie de... Nosotros vamos a tomar técnicas de muestreo, especialmente cuando vengan de jurisdicciones, digamos, no habituadas a dar, y digamos, tenemos en este momento, vamos a tomar el muestreo del 10% en cada jurisdicción, chequear contra los edictos para que efectivamente sea lo mismo que está publicado, pero es un ejercicio medio manual. Es decir, para dar la característica de ofrecerlo al público en general, en lo que los usuarios van a hacer los bancos, es decir, lo que los bancos consultan por Veraz y por Gnosis sea consultable a través del registro, hay, digamos, algunas consecuencias inclusive de responsabilidad del Estado en el caso de que la base de datos al principio. Nosotros, digamos, acá dependemos que los jueces carguen. El éxito de esto va a servir en la medida que las principales jurisdicciones del país lo carguen, porque si no, no sirve. Es decir, la utilidad, porque si no, digamos, seguimos con el registro de juicios universales, que más o menos, pero dentro de cada jurisdicción funcionaba. Para eso tiene que tener cierta característica que, bueno, hoy no... No te lo decía de ya de arranque. De todas maneras, digamos, dentro de lo que es la 27444 está que son datos de público acceso. Lo que pasa es que, digamos, con bases informáticas que tienen esto, de alguna manera, digamos, primero, además disponibilizar el dato a terceros requiere también de una infraestructura que hoy no hay. Entonces, digamos, si todo se puede hacer con consultas digitales es una cosa, si tengo que tener en el registro con las disponibilidades actuales un 3003, un juicios universales vivo, lo que quizás podrías pensar es, como propuesta que te doy, entre la carga manual y el futuro que digas, bueno, ahora ya puedo decidir la publicidad de datos, es si los síndicos no podríamos tener un acceso, porque esta información es fundamental para nosotros, cuando tenemos que iniciar acciones de recomposición, para saber si la sociedad, el lucero de la provincia acá es la misma que está en el lucero allá, y lo que hicieron fue vaciar la empresa. Y siempre los síndicos, como que estamos acostumbrados a que nos ninguneen, pero decimos, bueno, los juzgados nos podrían dar una clave para poder acceder a la misma que tienen ustedes, para acceder a los registros, que ellos pueden pedir titularidad de dominio. No, tenés que hacer el oficio papel y ir al registro. Bueno, los juzgados nos podrían dar acceso a las cuentas judiciales de los bancos. No, tuvimos que lograr nosotros por nuestra cuenta. Entonces quizás en el registro podrías ver cómo nos pueden dar una clave a nosotros, síndicos, para que esa información, además de consulta a los jueces, la tengamos nosotros. Porque los jueces no hacen nada con esa información. Hacen algo al momento de abrir el concurso del decreto de quiebra. Sí, ¿para qué? Artículo 31 y 59, nada más. Pero para nosotros sería muy útil. Tengo que verla, digamos, porque hoy en día parte de, digamos, este registro que lanza así, digamos, un poco de manera preliminar, la comunicación está prevista exclusivamente con los jueces con un esquema de validación de claves del Poder Judicial. Cuando yo pudiera dar esto a través de TAD, ustedes acceden con la clave y se hacen, digamos, pueden hacer la consulta, pero está haciendo por un síndico que está de alguna manera validado. Acá el problema es el que dice que síndico no está, hay todo un tema de validación. No, por eso implementar un sistema de validación que el síndico, que es el que está en ejercicio, implementarlo con visación del juzgado, no sé cómo, pero algo que sea importante. Si no, la otra, ¿cuál es? Tenés que decirle al juzgado, mire, señor juez, necesitamos información, no sé, haga usted la consulta. No le vas a pedir que haga la consulta a él, porque es federal este registro. Eso es lo bueno. Sí, a ver, esa es, digamos, yo tomo los pedidos. Lo que pasa es que, digamos, después tengo que ver cómo viabilizarnos desde un punto de vista de validación del que está haciendo la consulta, porque el riesgo también es, digamos, uno está informando y estamos tratando de que sea un poquito más acotado por estas dificultades que tenemos de operación y de a quién le estamos dando el dato. Obvio. Puede venir un síndico, pero el síndico, ¿dónde deja la información? O sea, nosotros entendemos que con cumplirle a los magistrados en esta etapa tan inicial, es a través de una validación que nos dé cada cámara de los juzgados, digamos, de los
de las direcciones de correo electrónico. Te voy a decir algo que es más informal, digamos. Desde el Consejo hicimos una gestión hace unos años con el Banco Ciudad. Entonces, ¿qué conseguimos? Que en vez de perder el tiempo, la Corte también, viste, como que se aleja la realidad de lo que nos pasa en la operatoria. La Corte sacó una resolución en el año 2014 que dijo: chau papel, no se imprimen más consultas de saldo, juzgados entren al sistema. Es el día de hoy, 4 años después, y lo hablaba la otra vez con ella, es la asesora de la comisión nuestra, y decía: siguen pidiendo los juzgados, también que los laborales están colapsados, siguen pidiéndole al perito que acompañe saldo, pero si se supone que no te lo pueden dar y es exclusivo. O sea, los juzgados, a lo que les dijo la Corte, a un costado. Entonces, ¿qué logramos los síndicos? Le pasamos en su momento un CD con una base de datos desde el Consejo al Banco Ciudad, y entonces vos mandás un mail a una dirección de la sucursal del judicial y le decís: soy síndico en la causa tal, pido que me mande consulta de saldos, inversión a plazo fijo, moneda extranjera y evolución de la cuenta, dividendos caducos, pendiente de percibir, etcétera, etcétera. Entonces logramos eso. No es quizás tan, o sea, como es público esto, va cualquiera y pide un saldo, no es tan sensible como la base de datos tuyos, ya lo sé, pero te doy como ejemplo digamos, esto. de todas maneras, nosotros entendemos que con estos datos tampoco estamos dando nada sensible. Nada de esto tiene ningún tipo de secreto, porque de hecho va un edicto. Claro, es verdad. Es verdad. Por eso las restricciones son de tipo tecnológico y de flujo y cantidad de consultas y trabajo. Y no es por no trabajar, pero es la realidad de lo que tenemos. Yo te lo digo desde decir, la faz práctica nuestra. Como esto, digamos, la ley organizó que iba a ser un gran sistema informático, el sistema informático no está, lanzamos con esto, pero yo no tengo habilitados recursos para operar esto de manera manual con mucho volumen. La idea es comenzar, digamos, que esto, hasta que llegue esto, no esperar a junio del año que viene y decir no tengo nada, se empieza y, digamos, rápidamente poder escalarlo a un sistema en el que de a poco, digamos, las cámaras vayan estando con posibilidad de conectar con este sistema. Y ahí, eventualmente, y digamos, como los síndicos tienen el nivel de clave que se necesita para operar, probablemente, digamos, si lo tenemos que conveniar, que tengo una duda, por ahí de repente puedan hacer la consulta directamente responsabilizándose del uso del dato. Pero obvio, es mucho más fácil cuando se hace por un sistema online que cuando es la consulta manual. Hay un tema del brindar informes de una manera certera. Digamos, al principio vamos a emitir informes en papel o a lo sumo por mail. No estoy viendo que sea algo que se obtenga un certificado como sería con un TAD. Claro. Usted presentó exitosamente, o esta es la respuesta, o le asignaron un turno. Es decir, estamos viendo esquemas muy simples, digamos, donde si se pudiera hacer la consulta el día de mañana, el objetivo es que salga tal quit tiene en tal juzgado, bajo tal número, un concurso abierto, una quiebra decretada, y está o no está concluida. Entiendo que es muy útil la información que ese registro puede brindar al público, no solamente síndicos, letrados, etcétera. Y en cuanto a la responsabilidad del Estado Nacional, si hay algún error en la información que suministra ese registro, se podría solucionar diciendo que la información suministrada está sujeta a confirmación y exime de responsabilidad del Estado. Puede ser una alternativa. Estamos tratando de darle información de una manera que no tengamos que hacer esas salvedades, es decir, que podamos confiar nosotros mismos en esa base. Pero no es tanto por la sensibilidad del dato o por la posibilidad de errores, por la estructura actual del registro, que está pensado para hacer un desarrollo tecnológico y una gran base de datos bastante automática versus un formulario en el que tuviéramos todos los días una cola de gente esperando tener un certificado, digamos, y con poco personal para brindar el servicio. No quiero tirar a menos el Estado, pero como la ley lo concibió como un gran sistema informático, no tengo hoy la cantidad de recursos como para también responder y para abrirlo al público en general. Y no pasa por una cuestión económica, pasa por un tema de también la finalidad. O sea, desde el Estado siempre existe la alternativa de pedir presupuesto, pero tiene que estar en la línea de la ley de creación. Yo tengo una promesa de que voy a tener una gran base informática.
digamos, y que las consultas para hacer, y yo no voy a tener flujo de público, yo no tengo tampoco, digamos, una mesa de entradas, no es el registro, la oficina del registro no es algo que está pensado para recibir público permanente haciendo consultas en este esquema. Distinto es si se conectan a un sistema y, digamos, lo que nosotros hacemos es corroborar todo el tiempo e ir chequeando que la base esté bien. Pero es muy distinto, digamos, de la atención, la emisión de informes y todo lo que pudiera venir, porque, digamos, si yo lo abro al público, es el público en general y es un montón de gente. Hay bases de datos también de esto. Es decir, el tema es, entiende lo que es procesar el volumen. O sea, no quiero decir que no, ¿sí? Pero no en esta etapa no lo podemos pensar, porque lo que nos interesa es dar el servicio que podemos dar con el estado de lo que tenemos de sistema. Disculpe, pero bueno, tengo que ser honesta, ¿no? Bueno, Juan, perdón. Bueno, no sé si estoy demasiado molesto, pero bueno, pregunto. Recién Marcelo comentaba entre las utilidades del registro. Decía, por ejemplo, un escribano que quiere saber si alguien tiene un pedido de quiebra. Y ahí me saltó la pregunta. ¿Se van a tomar nota de los pedidos de quiebra? Esa es una. Segundo, lo que decía el colega sobre esa leyenda o salvedad con relación a los datos. Uno de los registros más grandes que hay, que es el de la AFIP. Si nos fijamos, al pie del formulario, cuando uno pide los datos de inscripción, en letra muy pequeñita, digamos, como cuando una persona le presenta a un deudor el formulario del quit para percibir un dinero, por ejemplo, en letra muy pequeñita dice que el que recibe el formulario tiene la obligación de cotejar los datos en la fuente de la AFIP, porque el formulario no sea trucho, etcétera. Y la tercera pregunta que hago, la idea del registro es dar información negativa también, es decir, Juancito, ¿está concursado o fallido? ¿Me va a decir que no? No sé si está clara la pregunta. Digamos, empezando por la última, el registro, digamos, lógicamente va a tener que aclarar que esto se va a ir constituyendo a medida que también todos los jueces lo vayan cargando, con lo cual la negativa va a ser no hemos recibido información de que ese quit tenga un pedido de quiebra, pero no significa que no exista, eso va a estar claro. Digamos, la negativa va en la medida de que no haya habido una omisión de afirmación, porque la información va a ser obligatoria. Pero bueno, de hecho que la hagan o no, digamos, las jurisdicciones irán adhiriendo a esta comunicación, digamos, vamos a hacer esfuerzos políticos para que lo hagan, pero somos el Poder Ejecutivo y esto es Poder Judicial, con lo cual eso va a decir que no. Los pedidos de quiebra. Los pedidos de quiebra, hemos recibido pedidos de incluirlo, por el momento no, pero por el mismo argumento que le di la respuesta a él. Empezamos como una forma también de instalación de que los jueces se acostumbren a comunicar y que toda la comunicación empiece a estar por el quit. No tengo forma de procesar todo el volumen de pedidos de quiebra, ¿sí? Y nosotros estamos también entendiendo que el artículo 295 y 296, en principio, lo único que es obligatorio es comunicar la apertura o el decreto de quiebra de los procesos concursales y no toda la actividad de pedidos. La actividad de pedidos es notoriamente más grande que lo que llega a quiebra. Entonces, por el momento estamos diciendo que no, pero no estamos, ese sí que es lo primero que hagamos cuando tengamos un sistema va a ser incluir pedidos de quiebra, porque entendemos que es una cuestión muy importante. De todas maneras, todo el forum shopping que se genera con los pedidos de quiebra se puede detectar a nivel de cada cámara en cada jurisdicción, es decir, impacta más en la distribución de competencia de los jueces de un mismo fuero que el interprovincia, porque, digamos, en lo que es especialmente digamos, todo lo que es sociedades comerciales, la jurisdicción pasa por, digamos, el domicilio de registro de la sociedad. Y su primer pregunta, disculpe. No, la otra era la aclaración similar a lo que trae el formulario de la AFIP, que dice que el destinatario de la información debe cotejarla con la página de la AFIP, que en este caso podría ser, dado que toda la información proviene de un expediente judicial,
que el estado actual de las actuaciones deben remitirse a lo que informe ese número de expediente, ese auto, ese año, ese juzgado y secretaría con esa carátula sobre el estado del proceso, digo yo. Sí, digamos, en la comunicación se va a aclarar, de todas maneras va a estar, digamos, comunicado y difundido, y digamos, va a estar en la página también del registro, que, digamos, los datos nosotros los estamos dando, pero que digamos, que esto no elude la, digamos, consulta que se puede hacer de vicisitudes que no están incluidas, porque inclusive algunos temas pueden desactualizarse, pero hay un montón que no están incluidos, con lo cual nosotros vamos a invitar a decir que hemos identificado que sí la información de lo que sea el quit, la persona y, digamos, los datos del expediente están comunicados por un tribunal, ¿sí? Es la única certeza que podemos dar. El resto es, digamos, toda la vicisitud del expediente la tiene que consultar digamos, si es vía acceso remoto en las jurisdicciones que así lo permiten, y si no tendrá que ser con algún colega de la jurisdicción que vaya a ver el expediente en formato papel. Eso va a estar la aclaración. Pero en algunos datos nosotros queremos dar certeza. Por eso le tomo lo que me dijo de los síndicos, porque la verdad que intentamos dar pocos datos, pero poder dar la certeza de que fueron comunicados por un tribunal. O sea, nosotros no vamos a recibir comunicaciones de terceros, son oficios judiciales. Bueno, si no hay más preguntas, fue bastante útil. Fue bueno que sean pocos entonces, porque si hubieran sido muchos, decían muchas preguntas, no vamos a las 10 de la noche. No, lamento, digamos, en muchas cosas quiero que entiendan que es un esquema muy preliminar y porque entendemos que es valioso empezar, porque si no, no se empieza, y que inclusive cuando lleguemos a una experiencia digital en esto, va a haber venido bien todo lo que podamos ver de aciertos y errores en esta primera etapa, si quieren, en papel. Entendemos que es ideal largar, porque si no las cosas nunca se hacen. Y además porque si tenemos un sistema y, digamos, gente ya colaborando, también le decimos a Modernización, hagan esto porque se necesita, es útil y la gente lo utiliza, que es alguna de las dudas de a veces otros proyectos que encaró el mismo Ministerio de Modernización que no tuvieron aceptación por parte de los jueces, llámese juzgados penales y demás que no quieren comunicar. Entonces, si logramos colaboración de los juzgados y empiezan a ver que la base es nutrida, ahí sí yo puedo instalar, decir, ahora tenemos que cumplir con acceso a todos, ahí sí tenemos que cumplir con mayor disponibilidad de información, tenemos que incluir a los pedidos de quiebra y podemos pensar algún día en sustituir, que no es la idea inicial, pero digamos que creemos que es hacia lo que se va, que es, digamos, sustituir la consulta en el registro de juicios universales de cada jurisdicción para que sea la única, especialmente porque sí hemos visto, hemos bajado todos los formularios de juicios universales de cada jurisdicción, no llevan por quit, no está cuitificada la base. Entonces creemos que desde lo estadístico dependemos un poco de esta colaboración. Sí creemos que cuando uno empieza, después construir arriba va siendo, lo que sí es, digamos, la forma de registrar que va a tener el registro internamente es claramente escalable a, digamos, mayor inclusión de datos y todo en el futuro cuando tengamos un sistema digital. Esa es la única garantía que podemos dar. Y bueno, comenzaremos. La idea es también que esto traccione a demostrar, digamos, que el público lo quiere usar, el público usuario, lo que ellos llaman el público es el usuario. Y, digamos, de esa manera lograr esta base de datos con los requerimientos que tiene y con la disponibilidad para eventual consulta a través de síndicos y de particulares también. Probablemente de los particulares pudiera ser, no lo tengo definido aún políticamente, puede ser que sea rentado, no, desconozco, por ahí en un momento deciden darlo gratuitamente. Esto me excede un poco, es una decisión más ministerial que de registro. Bueno, muchas gracias, Paula, Bueno, por venir. gracias a todos.